Muchas gracias, en verdad ha sido muy interesante escuchar las reflexiones. Yo comparto mucho la idea de que este foro puede interpretarse como un foro al que acudimos para encontrar soluciones. Creo que en ese sentido yo lo identifico como un espacio donde las soluciones se construyen desde el reconocimiento de los problemas y los reconocimientos también de cuáles son las opciones posibles para sortear esos problemas. Creo que es una discusión muy importante y es una discusión que se necesita socializar con las personas que son directamente afectadas por estos documentos. Creo que venimos de una época donde estos documentos estaban vacíos. Los programas sectoriales se hacían a través de consultorías. Si el funcionario responsable del indicador se enteraba que estaba siendo responsable del indicador, sucedía hasta que Hacienda hacía la solicitud de cómo vas a un año de publicación de tu programa sectorial. Creo que en ese sentido, desde la austeridad o desde los nuevos principios de eficacia en el gasto, se está creando un nuevo impulso hacia que las personas que participamos en la administración pública asumamos a plenitud lo que significan nuestros cargos y lo que significa un proceso de planeación. Entonces, en ese sentido, yo veo algo positivo. También creo que se trata de una discusión que quizás antes no se había dado. Si la discusión nos agrada o no nos agrada como funcionarios públicos, eso creo que no es un planteamiento válido. Estamos aquí para hacer una función pública, para responder a una necesidad observada y para encontrar la mejor manera de solventarlas y sobre todo generando también alianzas estratégicas como puede ser los académicos. Voy a hacer mi exposición tratando de responder a algunos de los planteamientos que se ha puesto sobre la mesa. Platicarles quizás primero que antes de que existiera el Plan Nacional de Desarrollo había unas directrices. Las directrices era para poder hacer la programación presupuestaria del primer acto de gobierno que hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue presentar una iniciativa para el presupuesto, el primer presupuesto que se ejerció. En estas directrices es básicamente presentar al Congreso de la Unión, que también es otro de los elementos que quizás también tendríamos que tener muy en cuenta, que no es solamente un proceso donde el Ejecutivo es el que tiene la única puerta abierta para la incidencia, que es el único que puede tener capacidad de gestión, pero sobre todo no es el único que tiene la pluma. También está la Cámara de Diputados, que es en el caso del Plan Nacional de Desarrollo. Después de estas directrices se presentó el presupuesto y luego viene en abril todo el proceso de la planeación. Cuando se presenta el Plan Nacional de Desarrollo, se le presenta a la Cámara de Diputados y en efecto había dos, yo no creo que eran dos versiones, eran dos documentos complementarios. Debía hacerse complementarios, así las instituciones que fuimos convocadas por la Secretaría de Hacienda lo estábamos trabajando, pero al final Cámara de Diputados es quien publica el 12 de julio, se publica en el Diario Oficial desde la Cámara de Diputados este nuevo documento que es el Plan Nacional de Desarrollo. Este nuevo Plan Nacional es muy distinto a los demás. Si nosotros observamos los anteriores planes nacionales de desarrollo, es muy difícil ver la diferencia en la idea de nación, en el proyecto de nación que tenían las distintas administraciones. Se pierde en su narrativa, pareciera que, eso sí, son documentos técnicamente muy completos, ¿no? O sea, se entiende perfecto el marco lógico, se entiende cómo se van planteando los objetivos, pero el diagnóstico hace muchos silencios de problemas que se venían arrastrando no solamente en los últimos 6 años, sino que básicamente desde que México comienza en un sistema de desarrollo económico donde se deja de lado las repercusiones sociales. Es decir, si optamos por un modelo económico donde el principio es generar riqueza sin importar los impactos para las personas que no participan en esta generación de riqueza, ese problema se vuelve un silencio.
Y creo que una de las principales ventajas de este Plan Nacional de Desarrollo es mencionar, es hacer explícito esos problemas. Quizás no es en un diagnóstico como se nos habían enseñado en las universidades, se nos había enseñado en los otros documentos de gobiernos anteriores, que teníamos que, para identificar el problema, lo tenemos que medir, lo tenemos que evaluar, y si no queremos ni medir ni evaluar, no vamos a hablar de él. Creo que en esta administración es distinto. O sea, aquí sí hay un reconocimiento de los problemas, y cada dependencia está haciendo su programa sectorial a partir de un diagnóstico que, por ejemplo, en el caso de los criterios de la Secretaría de Hacienda, nos dicen que tenemos 10 páginas. En esas 10 páginas tenemos que elaborar cuál es nuestro diagnóstico y presentar entonces después la justificación de qué es lo que queremos lograr, los objetivos. Y cada objetivo se tiene que enunciar en 300 caracteres. Creo que un tuit casi es del mismo tamaño que el espacio que tenemos para hacer esto. Pero está bien, y es lo correcto que hay que hacer, porque al final de cuentas se trata también de gestión pública. ¿Cómo puedes gestionar más de 300 planes que a partir de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, Secretaría de Hacienda tiene que evaluar y tiene que aprobar? Pues necesitamos hacer el proceso mucho más económico, mucho más digerible para las personas que lo van a tener que aprobar. En el Plan Nacional de Desarrollo también es muy claro cómo una propuesta de gobierno se está trasladando a políticas sociales específicas. Cada una de las dependencias asume las responsabilidades de los programas que corresponden, y la Secretaría de Bienestar en particular tiene un compromiso mucho mayor. El Plan Nacional de Desarrollo indica que el objetivo último del plan y de este gobierno será lograr el bienestar. Dentro de ese programa se instalan otras opciones de programas sociales. Estos programas sociales van a llevar el apellido de bienestar, pero nuestra dependencia no va a tener mucha injerencia. Vamos a cooperar, vamos a colaborar, pero la responsabilidad va a estar en otros programas sectoriales. El programa sectorial de bienestar, y en general todos los programas sectoriales, tienen una ventaja, que es básicamente ponerse de acuerdo dentro de tu dependencia para saber quién hace qué en función de lo que el programa nacional te dice. Si bien, como había mencionado, el programa nacional no cuenta claramente con metas cuantitativas, creo que sí tiene buenos parámetros sobre hacia dónde estamos aspirando. Y en ese sentido yo comparto que el Plan Nacional de Desarrollo en esta ocasión cumple con lo que el mismo documento que ustedes nos están poniendo sobre la mesa nos indicaba, que es básicamente: la planeación es un ejercicio de inteligencia social que se ocupa de los futuros posibles y los esfuerzos requeridos para alcanzarlos. Y junto con ello, la arquitectura institucional necesaria, además del perfil deseable de los actores y el tipo de participación indispensable para acercarse, a veces con mayor velocidad y ocasionalmente de manera más lenta, a la transformación de la realidad inmediata de las personas. Es decir, estamos en un documento que nos señala una visión de futuro, y ahora nosotros, como funcionarios públicos dentro de las dependencias, tenemos que hacer que esta arquitectura institucional pueda alcanzar esta visión del futuro a través no solamente de los programas sectoriales, quizás un ejercicio igual de interesante, pero mucho más ambicioso, son los programas nacionales, ¿no? Entonces, en este programa sectorial, la Secretaría de Bienestar, ¿qué es lo que está haciendo? Está intentando alcanzar la visión del futuro programada por el Plan Nacional de Desarrollo para poder dar respuesta al mandato del Ejecutivo, pero sobre todo también a las responsabilidades que se ha contraído con las personas directamente beneficiarias de los programas y con la ciudadanía en general. En esta parte, el concepto de ciudadanía creo que sigue siendo todavía muy difuso. ¿Cómo definimos la ciudadanía? A todas las y los mexicanos mayores de 18 años que participaron en las elecciones, o a todas las personas especialistas que dominan esta técnica del marco lógico, de los indicadores, de la creación de objetivos, y que son a ellos a quienes nos debemos en los programas sectoriales. Creo que el ejercicio que nos describió el doctor Labore es sumamente interesante. Es una planeación desde abajo, donde las acciones de política pública, que muy probablemente en ese programa sectorial de CFE estaba claramente justificado y claramente entendido, no tienen lugar. ¿Por qué no tienen lugar?
porque no reflejan la necesidad de las personas a las que estas acciones públicas deberían transformar esa realidad que nos comentaba el documento de esta mesa. Ahora, el programa nacional y en general, creo que muchos de los documentos que se van a trabajar durante esta administración intentan tener un lenguaje mucho más accesible a la ciudadanía. Quisiéramos lograr que un programa sectorial pudiera ser leído por cualquier persona que tenga capacidad de leer, que en México sigue siendo una deuda histórica a agotar el analfabetismo, pero que pudiera entender, que pudiera saber por qué cierta dependencia está trabajando en ciertas regiones con cierta población. ¿Por qué se tiene que priorizar? ¿Por qué se tiene que escoger entre qué vamos a luchar? La desigualdad socioeconómica, la desigualdad de capacidades, ¿en qué nos vamos a centrar? Y aún así creo que en general las herramientas con las que disponemos siguen estando lejos de esa ciudadanía. Entonces, desde el Plan Nacional de Desarrollo, por así decirlo, es nuestro punto fundacional. Nosotros no podemos ir más allá de la visión. La visión ya es en sí misma muy ambiciosa, pero tampoco nos podemos desviar en el espíritu que queremos alcanzar, ¿no? En esa visión de futuro compartida. Entonces, dentro de esto, pues, llega el inicio de todos los trabajos que se han estado haciendo para los programas sectoriales. Yo difiero en la parte de participación ciudadana, pero creo que también no es porque todos los programas sectoriales tengan el mismo nivel de participación, pero por ejemplo, quizás a estas mesas vaya a acudir personas que están trabajando el Plan Nacional de Derechos Humanos. Creo que es uno de los ejercicios de planeación cuya participación ciudadana nunca se había observado, ¿no? O sea, hay un comité donde especialistas y sobre todo personas muy comprometidas con la defensa de derechos humanos en México están participando para impulsar los foros. En el caso de la Secretaría de Bienestar, en efecto, solo nos quedamos con los 3 foros que pudimos organizar en el tiempo que se nos asignó, pero aún así sí estamos constantemente nutriéndonos de la retroalimentación que nos han dado principalmente las personas que participan en los programas de bienestar y también a través de lo que la Secretaría de Hacienda nos hizo llegar como compendio de los comentarios que se recibieron en los demás foros, no solamente en los de bienestar. Entonces, a la fecha, el ejercicio de planeación sectorial dentro de bienestar, pues ha estado vinculado sobre todo y limitado con la ley de planeación. Creo que este ejercicio y este tipo de foros sí nos abre la puerta a replantear ¿qué tipo de ley de planeación necesitamos? ¿Qué instituciones necesitamos para hacer una nueva planeación? Porque al final de cuentas nos estamos quedando con nuevo vino en vasijas viejas. Y esas vasijas tenemos que saber de dónde vienen. No en tanto, o sea, entiendo que el tema que nos preocupa a veces es el calificativo de neoliberal. Yo me voy más por la palabra tecnócrata. La tecnocracia, un tecnócrata es una persona que tiene poder porque tiene dominio de la técnica. Y si el dominio de la técnica impide a un ciudadano a tener acceso pleno a sus derechos sociales, tenemos que modificar la manera en que estamos presentando los documentos oficiales de un gobierno. Desde el programa sectorial continuamos con la ruta trazada por la Ley de Planeación, con los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de sectorial no hemos tenido mayor problema más que ponernos de acuerdo dentro de la misma dependencia. En el caso del Programa Nacional de Desarrollo Social, tenemos una primera diferencia. Nosotros nos gustaría que se llamara Programa Nacional de Bienestar porque justamente necesitamos definir bienestar. Y la definición de bienestar no solamente se tiene que hacer desde los documentos de planeación, exige un marco legal propio a la luz de una reforma del artículo 4 de la Constitución, ¿no? Entonces, como les comentaba, el programa sectorial, a la luz de todas estas limitaciones, pues es realmente sencillo de hacer. A la fecha tenemos una estructura
que consta de 5 objetivos prioritarios. También tiene 19 estrategias prioritarias. Hablamos más o menos de más de 80 líneas de acción y va a contar con sus 10 indicadores junto con, y al final estamos trabajando en él 27 áreas dentro de la Secretaría de Bienestar. Creo que el documento en sí mismo lo que refleja son nuestros programas de bienestar, que son las 2 pensiones universales, una para personas adultas mayores, otra para personas con discapacidad. La nueva propuesta sobre transferencias para el cuidado de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras y sobre todo también el programa Sembrando Vida, que apuesta hacia la rehabilitación productiva del campo mexicano, haciendo cadenas productivas y apostando a la sustentabilidad del campo a través de procesos productivos ecológicos.